¿No se les hace tan extraño que todo este tiempo hemos visto películas o leído libros donde se haga alusión a la apariencia de la mujer y es de maneras un poco medias machistas? ¿No hay algún momento en el que los traductores o alguna parte del proceso de traducción se piense como que en censurar o tener un poco de cuidado con estas cosas? Es tan extraño. Bueno, un fenómeno muy recurrente que yo veo en las obras literarias, dentro de estas, es que a los hombres la mayoría de las veces se les llama por su apellido, mientras que a las mujeres se les identifica por su primer nombre. Y esto puede parecer poco relevante, pero es una actitud micromachista que contribuye a la infrarrepresentación de las mujeres en la literatura. Y está comprobado que desprestigia el nombre de una mujer el hacer esto. Y lamentablemente es algo que traspasa las barreras idiomáticas, entonces sí es algo que me parece muy incómodo de presenciar. Es importante que conozcamos la relación entre el lenguaje y la cultura, ya que estos están relacionados de manera íntima. Por ejemplo, en la sociedad mexicana predomina el lenguaje patriarcal y del mismo modo la cultura. Sin embargo, de un tiempo para acá, estas estructuras que llevamos conociendo desde hace años se han comenzado a ver poco naturales e incluso normales, porque ¿cómo es posible que el hombre sea la única medida de todas las cosas y que la opinión del hombre prevalezca sobre cualquier otra opinión de cualquier otro género? ¿Qué es la feminización? Bueno, la feminización es un fenómeno social que se ha encargado de darle voz a las que no la tienen. ¿Pueden creer que hace algunos años únicamente existían las terminaciones en masculino de las profesiones? Por ejemplo, solo existían doctores, ingenieros o directores. Y hasta hace poco apenas se acuñaron los términos en femenino tal como lo son doctora, ingeniera, directora, entre otros. Gracias a la feminización y al movimiento feminista es que también se ha podido visibilizar a las personas que forman parte de la sociedad con más diversidad sexual gracias al lenguaje inclusivo. Sí, de hecho fue hace poco, estaba en clase de francés. Entonces, hace cuenta que tenía que poner un verbo donde decía, yo tengo que dejar de trabajar para poder cuidar a mis hijos. Entonces, pues decía, pues yo puse el verbo, pero al final me la sacó mal porque hace cuenta que en francés existen los verbos masculinos y femeninos, entonces tenemos que convertirlos de acuerdo al pronombre, pero en este caso se me ponía el pronombre je, de yo, o sea, no se me indicaba que era ella o él, simplemente el je, y pues me la sacó mal. ¿Por qué? Porque no convertí el verbo a femenino, entonces me sacó mucho de onda como mujer, o sea, hasta en los libros de texto se ve que las mujeres tienen que salirse de su trabajo para poder cuidar a los niños, o sea, ¿por qué no un hombre? Entonces sí me enojé y creo que toda la clase discutió acerca de eso porque en sí no ponía el pronombre de ella o él, no, más que yo, que no, pues no. Ahora bien, vamos a hablar acerca de qué es en sí la traducción feminista. De acuerdo con Querol Pérez, esta práctica traductora supone una manipulación deliberada del texto meta, con el objetivo de que las mujeres por fin puedan sentirse representadas a través del lenguaje, y se apoya en la idea de que deconstruir el sexismo lingüístico significa a su vez deconstruir el sexismo sociopolítico. En la mayoría de ocasiones se tilda a la traductora de infiel y subversiva por las técnicas y estrategias de las que hace uso para alcanzar estos objetivos. Sin embargo, las teorías feministas de la ciencia, luego trasladadas a las de la traducción, se han esforzado en desmontar los conceptos de objetividad, neutralidad e imparcialidad como herramientas que las estructuras de poder patriarcal y colonial utilizaban y utilizan para dirigir la atención a sus prioridades. El feminismo
feminismo del siglo XXI que se plasma en la teoría y la práctica traductológica del feminismo de hoy ya no solo se fija en las palabras, sino que también incluye los sentidos, las ideologías y las identidades que puede representar, normalizar y legitimar. La traducción feminista surge en los años 70, sin embargo su punto más alto ocurre en los años 80. Esta corriente nace en Canadá, específicamente en Quebec, y entre las grandes líderes podemos encontrar a Louise Bonflotou, Marlene Wilderman, Barbara Bodard y Sherry Simon, entre otras. Esta corriente supuso un gran desarrollo dentro del movimiento, tanto que esta se materializó en la Universidad de Traducción Feminista de Canadá. Algunas estrategias feministas de este tipo de traducción es la neutralización o generalización, la cual consiste en la sustitución de términos sexistas o con marcas de género por términos que eviten este tipo de marcas. Por ejemplo, en vez de traducir youngs por los jóvenes, podríamos traducirlo como juventud. En otro aspecto, el género lingüístico se presenta en cada idioma de distinta manera, excepto en aquellas lenguas que comparten el mismo origen. Pero independientemente de quién traduzca, se tiene que tener en cuenta las categorías gramaticales de las lenguas en las que se está trabajando. Porque si son lenguas distintas, ya sea una decisión u otra con respecto a este tema podría transformar el sentido o la intencionalidad del texto origen o la reacción del receptor. En español tenemos que tener en cuenta y tenemos que conocer el género del sujeto para saber si está cansado, contento, enfadado o molesto. Sin embargo, en inglés podemos observar si alguien estaría como tired, happy o angry, y no tenemos que preguntarnos en sí el género del sujeto para poder construir una oración. Igual podemos observar en el ejemplo de que en inglés se necesita conocer el género del sujeto para poder hablar de él debido a la naturaleza de este idioma, así como she, he, Susan o Mark. Ate a sandwich, mientras que en español podríamos decirlo como se comió un sándwich. También existe un principio que se llama Male as Norm Principle, que provoca que el género masculino sea la norma y que se incluya al género femenino dentro de este en un falso genérico, provocando como consecuencia la exclusión e invisibilización del género femenino. Por ejemplo, aquí podemos ver una oración en la que se aplica la neutralización. En la primera pues es el texto origen, en la segunda es la traducción con marcas de género y la tercera es la traducción aplicando la neutralización. Algunas soluciones para esto podría ser que se lleva a cabo esta estrategia desde la utilización de colectivos y genéricos como vecindario, clientela, gente, persona, población, pueblo. El uso de palabras epícenas como el agredido se podría traducir como hacia la víctima, los niños, las criaturas, y las reformulaciones. Pero ante todo esto hay que tener en cuenta que tenemos que tener cuidado al aplicar diferentes posibles soluciones. Ahora pasamos a feminización o especificación. En esta estrategia se busca la mención explícita de la mujer para acabar con su invisibilización, utilizando marcas de género gramatical explícitas y simétricas cuando se designa a referentes humanos. Una de las maneras de eliminar la discriminación de género en el lenguaje, y quizás la más utilizada y aceptada, es el desdoblamiento del género. Así, en lugar de utilizar niños, utilizaríamos niños y niñas. En vez de utilizar ciudadanos, utilizaríamos ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, en esta traducción se encontró un tweet de la cuenta oficial de Music Choice, que es un servicio estadounidense de música gratis, y en el tweet ni siquiera menciona el nombre de la mujer de Joe Jonas, quien resulta ser una actriz de renombre en Hollywood, Sophia Turner. Y una de las posibles soluciones en la cual se puede identificar esta estrategia es la tercera, que dice, bueno, la segunda, que dice Sophia Turner y Joe Jonas, incluyendo el nombre de ella primero para visibilizarla aún más. La siguiente es metatextualidad.
En esta consiste que la traductora incluye prefacios o notas para explicar las intenciones políticas de la traducción, justificar sus intervenciones sobre el texto y transmitir las extrañezas del texto al lector. En esta estrategia, la traductora se manifiesta como un agente más presente en la producción editorial. Además, esta estrategia no solo afecta al lenguaje de las obras, sino que también da visibilidad a la traductora y produce un efecto dialéctico entre la traductora y quien lee la obra. La siguiente es secuestro, en la cual consiste en la apropiación de un texto y aplicar todas las estrategias que la traductora vea necesarias para eliminar del texto meta la carga patriarcal, asumiendo todos los cambios de sentido que se producirían en el original. Esta estrategia se puede considerar un tanto controvertida, puesto que es una de las prácticas más importantes de la traducción, es la de buscar la máxima objetividad posible. En este caso, las traductoras feministas deciden alejarse de la adscripción inconsciente patriarcal a la hora de traducir para posteriormente producir traducciones conscientemente feministas. Por ejemplo, aquí esta traductora decidió realizar la traducción en femenino genérico cuando la obra original está escrita en masculino genérico por completo. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que utilizar especial cuidado a la hora de tomar una decisión de secuestro, sobre todo considerar el impacto que podría tener transformar cada texto u obra. De la misma manera sucede con las obras literarias, donde transformar las palabras o pensamientos de los personajes cambiarían por completo sus acciones e incluso la propia obra. Por ejemplo, aquí que fue un anuncio de la marca de Bic, de las plumas, que decía "Look like a girl, act like a lady, think like a man, work like a boss". Se decidió reflejar como este empoderamiento de las mujeres refleja seguridad, actúa como una luchadora, piensa como una ganadora, trabaja como una líder. Y por último, pacto espectacular. En esta, la traductora y autora trabajan en conjunto para producir una traducción que se adscriba a la ideología feminista. La principal diferencia con respecto a las anteriores es que en esta, la autora del texto original participa activamente y en conjunto con la traductora, por lo cual no se podría hablar ni se podría identificar acerca de una falta de respeto hacia la obra y hacia la autora. Hay un caso muy específico en la película esta de Chicas Pesadas, o en inglés Mean Girls. En la versión original hay una escena en específico que habla acerca de... Bueno, la escena, todas están como en el gimnasio, son puras mujeres y hay como un problema y están hablando acerca de este problema. Y la maestra, la que les está hablando, como intentando resolver el problema, les dice algo como que no debemos, como que si entre nosotras las mujeres nos llamamos con adjetivos despectivos como son zorra, perra y demás, le abrimos esta puerta a los hombres para que también puedan llamarnos de ese modo. Y en la versión doblada dicen algo así como que solo los hombres tienen derecho de llamarnos así. Y honestamente eso me causó bastante incomodidad porque, para empezar, ni siquiera siento que entre nosotras mismas, mujeres, tengamos como ese derecho de poder llamarnos así, y ahora que lo haga un hombre, como con el propósito de despreciarnos, creo que es mucho peor. Entonces me hizo sentir como bastante incómoda como la comparación entre esas dos escenas. Por último, y a manera de reflexión, nos gustaría compartir el siguiente ejemplo para plantear que nadie se encuentra exento de caer en prácticas antifeministas, y por ello la deconstrucción comienza con uno mismo. En pantalla tenemos principalmente dos oraciones que se encuentran en negritas. Como podemos observar, la primera está en francés, es un fragmento del texto fuente, y la segunda, que está en inglés, es su traducción. Solamente para complementar, agregamos una traducción muy literal de ambas oraciones
en español. ¿Qué dirían? Esta noche voy a hacer historia sin levantar mi falda. Y esta noche voy a hacer historia sin abrir mis piernas. Volviendo a la propuesta de traducción en inglés, esta fue hecha por una mujer que se autodenominaba feminista. Por obvias razones, entendemos que la relación entre ambos enunciados es ideológica, pues la equivalencia lingüística no se puede encontrar ni en los verbos ni en los sustantivos de los enunciados. Pero aquí es donde uno podría preguntarse, ¿cuál es el rol que juega la explicitación en la versión en inglés? Y si realmente, teniendo en cuenta los principios feministas de la traductora, esta fue la mejor manera de abordar su traducción. Este y otros ejemplos evidencian que a pesar del desarrollo de teorías sobre traducción feminista, estas no se están en líneas muy generales poniendo en práctica, o al menos no de la forma que se esperaba. Con ello, como equipo concluimos con que el incurrir en los mismos vicios de la cultura patriarcal que se están intentando derrocar es un fenómeno muy común que fácilmente puede ocurrir y sobre todo que puede ocurrirnos a nosotros como profesionales de la traducción. Y por ende, la traducción feminista es un ejercicio que conlleva educación, tiempo, compromiso y del cual nunca se deja de aprender. La traducción no es una disciplina indiferente. Cada vez hay más traductoras y también traductores que eligen adoptar el enfoque feminista y distanciarse de lo que entienden como androcentrismo lingüístico, y sus mentes se abren a una nueva idea en cuanto a lo que el concepto de fidelidad en la traducción se refiere. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por prestarle atención a la difusión de un tema que no solo transforma nuestras vidas, sino que de igual manera le otorga matices nuevos a nuestro campo profesional mientras que apoya la lucha de género.